Bueno, buenos días, buenas tardes. Una vez más estamos aquí en el Club Diletante, como siempre. Y bueno, hoy también queríamos traer un relato de este paseo que habíamos hecho, que queríamos hacer por Asia. Queríamos trabajar un autor chino, porque nunca habíamos trabajado. Bueno, hemos visto autores japoneses. Hemos visto autores indios de otros lugares, pero nunca habíamos trabajado realmente un autor chino. Y bueno, queríamos hacer un cuento y hemos escogido un autor que se llama Guan Moyi, pero que realmente es conocido como Mo Yan, que en chino significa además no hables, ¿no? Es como un apodo que él Paradójico. sí, que tiene que ver un poco con una historia que él cuenta de niño. Bueno, Mo Yan es un autor que, bueno, ya en el año 2012 obtuvo el Premio Nobel de Literatura, que era el máximo galardón al que podía aspirar, pero es un autor que seguramente algunos conoceréis por una película que yo recuerdo que vi de niño hace muchos años, que era Sorbo Rojo, ¿no? Que es una película, de hecho, que está inspirada en su libro. Y bueno, en este caso traemos un relato de un libro que se llama Chifu, harías cualquier cosa por divertirte. Es un libro que se publicó en el año 1999, aunque el cuento que vamos a trabajar ya se había publicado en años anteriores, en otra antología, diría que en el año 95. Y el cuento como tal se llama La Cura, o literalmente podríamos traducirlo a algo así como medicina eficaz. Y que es un cuento que además está inspirado en otro relato de otro escritor que para muchos es el mejor cuentista del siglo XX chino, que es Lu Xun o Lu Xun, no sé cómo se pronuncia. Y el cuento de Lu Xun se llama Medicina. Y este relato viene a ser como una especie de recreación del cuento de Lu Xun, ¿no? Entonces, bueno, este es el que vamos a ver hoy, ¿no? Que vamos a tratar de hablar aquí de este cuento y en sentido general de la obra de Mo Yan. Bueno, el cuento La Cura, ¿no? De Mo Yan, que por lo visto escribe algunos tiene algunos relatos, tiene novelas también, pero también tiene textos así más parábolas, fábulas también. Sí. Y tiene siempre muy en cuenta el tema tradicional, ¿no? Chino. De hecho, me parece que en la introducción de este libro de cuentos menciona, ¿no?, la importancia de todas esas tradiciones transmitidas a través de las historias que le contaban sus abuelos, ¿no? Entonces, en este cuento en particular también va a introducirse el tema tradicional, y también hay algo de sobrenatural, ¿no? Entonces el relato es un relato contado en primera persona. El cuento lo cuenta el hijo, ¿no? Es por lo visto un chiquillo que vive en su casa, bueno, con la familia y con la abuela, ¿no? El tema es que la abuela está enferma, ¿no? La abuela tiene un problema, tiene unas cataratas que le nublan en los ojos, ¿no? Y padre y el hijo, padre despierta al hijo, ¿no? Le dice que salgan de la casa para buscar esta medicina, esta cura para los ojos de la abuela, ¿no? Entonces, claro,
salen ambos de la casa y el padre le dice que deben dirigirse debajo de un puente, ¿no? Hace mucho frío, ¿no? Por lo visto. Y ya ahí el frío, entre el frío y la niebla, parece verse como fantasmas, ¿no? De hecho hay un momento en que el hijo dice, mira, ahí están los muertos, ¿no? Y el padre le dice, no, no, estos son los perros que se comen a los muertos. Entonces ya la cosa se pone así un poco tétrica, ¿no? Y claro, en este caso lo que tira del cuento es que no sabemos realmente ¿Qué es lo que está pasando? Porque claro, a cuento de qué van... el cuento comienza que el padre lo despierta a él por algo que nosotros no sabemos qué va a suceder, pero que date prisa que se nos viene el día encima, ¿no? Exactamente. Porque va a ocurrir algo al amanecer que no sabemos qué es. Entonces eso como que desencadena, no sabemos a dónde va. Hace una mención justamente, viendo la niebla y las cosas congeladas, hace una mención a los ojos de la abuela, ¿no? Pero eso es solamente un indicio, nosotros no sabemos que realmente van a buscar una medicina para la abuela, ¿no? Entonces se ponen ahí debajo del puente, por lo visto a esperar algo, no sabemos qué cosa es, y en ese preciso momento sobre el puente se empiezan a oír voces de un jefe que me parece que es el jefe Sam, ¿sí? Jefe de un pelotón, ¿no? Y se va a llevar a cabo ahí una ejecución, ¿no? Entonces en la ejecución, además de otras personas, está Makui-san, que viene a ser una especie como de terrateniente, ¿no? Considerado también como un poco tirano. Y luego está este otro, que es como es el alcalde, vamos a decir, del pueblo, ¿no? Que es el Luan Feng-san, ¿no? Entonces estos están justamente a punto de ser sacrificados, ¿no? Ellos están debajo, los otros están arriba, escuchan todas estas conversaciones, negociaciones, de hecho. Estas personas empiezan como a negociar, intentando aminorar la pena, es decir, que no nos maten, vamos a ser claros. Y por supuesto el jefe San les dice que ya pueden poner las excusas que quieran, que ahí no hay tutía, los van a matar sea como sea, ¿no? Entonces ahí ya el cuento se enrarece, ¿no? Se pone un poco gore, ¿no? Porque claro, ellos están ahí abajo y de pronto empiezan a caer los cuerpos, ¿no? Entonces, es muy curioso porque, por ejemplo, el cuento, ya digo, comienza el padre despertando, no sé qué, todo como muy natural, ¿no? Venga, hijo, va. Sí, como si fueran a buscar ahí unas hojas ahí de... Pero, y luego también está lo curioso de que ya está, tiene varias cosas muy interesantes el cuento, desde mi punto de vista, creo que es fundamental para el cuento desde donde se narra el cuento, ya no solo del narrador, sino desde la posición, el punto de vista del narrador, que es este niño debajo del puente, ¿no? Porque, ¿y por qué debajo del puente? Que eso es lo otro curioso del cuento, porque en el pueblo quieren de alguna manera intimidar y obligan, ya directamente obligaban a la gente a asistir a esos asesinatos, ¿no? Y entonces ellos tienen que estar escondidos, porque si los pillan, los van a asesinar a ellos también. Claro. Entonces ellos tienen que llevar una operación secreta, sí, que no sabemos cuál es, y ya no solo nos sorprende eso, sino nos sorprende la operación que están llevando a cabo, que es asistir a unos asesinatos de los cuales el narrador, me recordó mucho el cuento aquel que habíamos visto de la Argentina, creo que de Victorio Campo, que era a través de una claraboya, de Silvina, a través de una claraboya que ella desde abajo veía todo lo que sucedía, ¿no? Y se imaginaba, ¿no? Y entonces en este caso también el niño, además el padre le va explicando cosas, ¿no? Porque él le pregunta, ¿y por qué? Si este señor no se merece morir, tal, y va luego por los movimientos, por la manera de caer, por los gritos y por lo que dice la gente, el padre le va como explicando cada fenómeno, ¿no? Y entonces estos son los dos elementos que tiene
que tiene el cuento que va creando esa tensión, ¿no? Y entonces, bueno, si quieres, continúa tú No, luego. a ver, el cuento para no, o sea, en realidad me recordó mucho a un cuento de Hemingway, ¿no? En que el padre va en un barco, bueno, en un barquito, en una balsa, va con el hijo, está contado en tercera persona, pero está focalizado en el hijo, ¿no? Entonces van a un parto, una india que tiene que dar a luz y hay una complicación y el padre está en una litera, ¿no? Está el padre, el marido en la parte de arriba, desesperado por los gritos de la mujer, y entonces el padre del protagonista bueno, realiza el parto, ¿no? Y toda esa situación el niño la está viendo, ¿no? Entonces el cuento termina en que el hombre va a despertar al marido y cuando lo gira el marido se ha degollado, ¿no? Entonces claro, en ese momento el tipo le dice al niño, fuera, sal de aquí, pero el niño ya lo ha visto todo, ¿no? Entonces esto es como, al final cuando regresan en el barco, el niño le pregunta si van a morir, si ellos van a morir, cuándo van a morir y por qué, ¿no? Entonces el cuento de Hemingway te deja una sensación de que ahí se ha roto la inocencia, ¿no?, del niño. Y yo creo que en este relato pasa lo mismo, sobre todo hacia el final, ¿no? Porque al principio todo está bañado de un poco de esta cuestión sobrenatural, esta imaginación infantil también, que intenta entender las cosas a través de sus herramientas, de las que tienen, y termina viendo la cruda realidad, ¿no? Que es que como el padre, pues, de una forma realmente escalofriante, ¿no?, abre los cuerpos de estos dos hombres, de Ma Kuizan y de Luan Fenzan, y les extrae las vesículas, ¿no? Entonces, claro, ya te quedas tú ahí que dices, madre mía, esto es tremendo, ¿no? Y resulta que estas son las... Además, gente que no se merecía eso, ¿no? Se ve como el padre, además, empieza a rajar con el cuchillo, bueno, y le pide perdón a la persona. Bueno, es tremendo. El tema es que esa parte tan gore que la verdad que es muy fuerte. Bestia. Pero yo creo que es así de gore, ¿por qué? Porque de alguna manera lo que parecía un poco velado por la fantasía, ¿no?, termina convirtiéndose en una cosa real y súper cruda, ¿no? Entonces el niño, en este caso, en el cuento de Hemingway, por ejemplo, el niño se queda callado, ¿no? Es decir, va con el padre y lo único es su ilusión de que el padre no muera nunca, ¿no? Es un poco lo que queda en el aire, ¿no? Y que ha perdido la inocencia porque ha visto una cosa terrible, ¿no?, que no puede asimilar. En este caso, no hay esa contención que hay en los relatos de Hemingway, ¿no? O sea, el niño no se contiene, ¿no?, sino que una vez... No, y ni la historia tampoco. No, la historia está toda... La historia no tiene no tiene esa elipsis, ¿no? Exacto. No tiene esa elipsis, sino que lo que pasa es que las cosas suceden, ¿no? Y bueno, poco más que decir, ¿no? Yo creo que ese desenlace... Bueno, además el desenlace... Poco más, ¿no? Porque es que aún... Porque claro, en medio claro, de todo esto desenlace... decimos, ¿pero qué está pasando? Porque estos tíos hacen esto, que además vemos que hay unos perros que luego van y se comen los cadáveres, está diciendo este hombre que está haciendo aquí, ¿no?, que le está sacando la vesícula y vale, y todo el tiempo habíamos oído hablar de la abuela, claro, la abuela, pero luego el padre dice, que todo sea que todo sea, y ya hacia el final, cuando ya tiene las dos vesículas, precisamente, bueno, vamos, tal, que ya estaba amaneciendo, porque tenían que ir para que no los pillaran en esa estación, nos revela así muy rápidamente que el padre había consultado con un médico, una especie de médico curandero, que le había dicho que la vesícula, que le había dicho que beber algo amargo y frío era ideal para curar las cataratas,
como por ejemplo la vesícula, no sé qué animal le pone, de una cabra. Ah, sí, muy bien. Pero le dice que si después es de dice, un si humano, es de un- pues ya dice, después mejor. de un caballo, mucho mejor. Y así es de un humano, madre mía, ¿no? Pues el Entonces, padre claro, se- llevan ellos toda la vesícula para que la abuela se beba aquello. Y en medio de la... Además, está ahí lo bueno también es esto que decías, la inocencia del niño con la naturalidad ya que él está esto, pero el padre sabe lo que ha hecho, pero quiere que su madre se cure. Entonces le echan ahí en el té aquello a la abuela y la ve aquí, ¡guau! ¿Qué coño me han dado? ¿No? Y pregunta, bueno, ¿qué es esto? Y el otro dice, El sí. padre no se lo va a decir, pero el niño... El niño va y se lo dice. Son la vesícula de directamente. fulanito y menganito. Claro. Y ¡Guau! entonces, Y entonces la ahí ya mujer- tenemos además... La mujer se queda tan impactada que se muere. Directamente. Además que el final es como de un chiste, ¿no? Sí, Porque, el o sea, final es totalmente... se han pasado todo el cuento en ascuas para poder conseguir las vesículas, llegan y el niño no se le ocurre decirle de quién son y del disgusto se muere la abuela, ¿no? Directamente Entonces, el final es ya la crudeza es brutal. la crueldad y el sarcasmo con toda esta situación que... Sí, sí. Entonces... Se ve que juega con esto, ¿no? O sea, en ese sentido tiene algo de kafkiano, ¿no? Sí. En el punto este del absurdo y de que realmente la crueldad está en la descripción, pero no está en el fondo del cuento. En el fondo del cuento hay otra cosa, ¿no? Que es algo diferente, ¿no? Es eso... No, y literariamente tiene muchas capas en el sentido de que es una relectura de la tradición, Sí. es también una... porque bueno, en todos los cuentos que he leído de él siempre tiene este toque de humor bastante interesante, bastante simpático, chistes o cosas absurdas, este tipo de cosas. Tiene también elementos eróticos, pero que también él suele satirizar. Entonces sería como ese Kafka o Hemingway, pero en una versión un poco más riámonos de todo esto, ¿no? Porque Sí, no, porque si no nos vamos a yo diría morir que de de angustia. Hemingway poco más bien. Más bien Exacto. de Kafka sí el punto de que te pone por encima lo raro. Lo raro es como Ajá, lo normal. Exacto. Y lo normal es lo enrarecido, ¿no? Pero sin la risa que no es que Kafka no tuviera, sino que no la refleja, ¿no? Porque nos cuesta mucho reírnos de lo que Kafka nos presenta, Sí, aunque tiene partes irónicas. sí. Sin embargo, aquí hay directamente, bueno, este final es como Sí. burlarse de esto. Sí, sí, sí. No, Y entonces- y leyendo algún otro relato sí que Moyan tiene ese punto de humor, ¿no? Claro. Tiene esa cuestión satírica, ¿no? Bien, un relato, ya te digo, con sobre todo un último tercio bastante fuerte, ¿no? Curiosamente ayer se lo estaba leyendo a Susana en la noche y felizmente se quedó dormida, porque claro, si no, no sé si hubiera dormido muy bien, porque esa última parte es tremenda, ¿no? Pero bien, bueno, otro autor para tener en cuenta, ¿no? Sobre todo me interesaría leer algo largo de él, ¿no? Puede Sí, ser yo no he leído la novela, pero he de decir que, a ver, esta película que la vi de niño, no puedo... sí, lo poco que recuerdo de la película es una sensación de extrañeza. Sí. ¿No? Como niño al fin, es una película rara, donde además cae en momentos sórdidos. Recuerdo una escena donde los hombres orinan sobre como una especie de Hay de todo, vasijas, pero además como que hay un con tema la que hacen el- escatológico bien Sí, sí, fuerte. en todo bastante. bueno, Pero también tiene esa burla social, que es también por lo que se ha caracterizado su obra, sobre todo con todo porque este hombre vivió el comunismo en China, luego creo que se fue de China, y mucho de sus cuentos trabaja esta ironía también con las costumbres sí, sí, sí. y con las cosas que le sucedieron de niño. Sí, ¿no? se nota El que régimen. bueno, se va filtrando también ahí el momento histórico donde sitúa sus relatos, ¿no? Sí. En este caso también se nota. Y una mirada interesante, pero ya digo, yo no he leído su novela, pero me imagino que sea, por lo menos para mi gusto, un mejor novelista que cuentista, ¿no?
porque al final para mí los cuentos se quedan un poco bastante en la fábula, en lo natural, en lo realista. Es más costumbrista, sería creo la palabra más adecuada para él, que me imagino que ya en la novela trabaje más otro tipo de situaciones con mucha más complejidad, ¿no? Claro. Y luego el reto de la traducción también tiene que ser complicado, ¿no? Claro. Porque no es un tema solo de idioma, sino de la simbología y de todo esto. Creo que con una traducción con notas y todo eso puede uno rescatar más que así a simple vista, ¿no? Pero bueno, bien, interesante. Pero sí, eso es interesante Muy young. y eso, que queríamos traer una mirada china, a ver cómo resultaba y bueno, la verdad es que ha sido una experiencia, como tú decías, interesante y bueno, esta era un poco la propuesta que queríamos traer también para ustedes.